Tengan ustedes muy buenos días, contraparte, público presente, jurado y moderador. Mi nombre es Darlene Rojas y represento al equipo del Colegio Concepción Chihuayán. Antes de cumplir mi labor, en la cual debo definir cada uno de los términos presentados en nuestra tesis, quisiera llevarle a un caso en especial. Felipe Cruzat. ¿Quién no vio el caso de Felipe Cruzat? ¿Quién no vio a ese pobre niño que estuvo más de 2 meses esperando un corazón? ¿Quién no vio el sufrimiento de su familia, la desesperación de su entorno en general? ¿Quién no desearía que hubiese llegado un donante en esos 2 meses? 2 meses en los cuales estuvo conectado a un corazón artificial, el cual solamente fue momentáneo, el cual no le pudo dar más largura de días, como si hubiese sido que mediante esos 2 meses hubo tanta gente que murió y quizás era compatible con él y debería haberle donado el órgano a Felipe Cruzat, este niño de tan solo 10 años, el cual tenía toda una vida, podía jugar, podía disfrutar, tenía todo un mundo por recorrer por delante. Quisiera preguntarle que se hiciera la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Los derechos de una persona muerta o los derechos de un niño que sí tiene más posibilidades de seguir viviendo? Ahora, como me toca mi labor, quisiera definir las siguientes palabras. Persona, ser un individuo capaz de tener obligaciones y también derechos. Escuchan todos ustedes muy bien. Obligaciones. Deber, obligación por normas, tanto sociales, económicas, políticas y éticas. Por sobre todo, la ética que tenemos que tener nosotros. Donar, donar de forma gratuita algo. Nadie dice que se tiene que cobrar. Órganos, partes que comparten un organismo multicelular. Quisiera decir que el hombre desde sus comienzos es un ser social. Se relaciona con otras personas, se comparten diariamente con otras personas. Nosotros tenemos los derechos y también debemos vivir por el bien común. Ser un ser social no significa vivir solo por el bien de nosotros, sino también por el bien de las demás personas. Tú me acabas de decir que tienes derechos, pero ¿dónde dejas el derecho de la libertad debido a que estás obligando a que se deban donar los órganos? Claramente puede ser una obligación, pero aquí dice que también pueden donar personas y deber es una obligación, pero donar es de una forma gratuita y en la cual no tiene remuneraciones de por medio y puede ser una persona obligada, pero la persona muerta, yo estaba hablando del caso de la persona muerta quizás antes puede haber decidido ser un donador, pero después los que deciden por ellos son sus familias. ¿Qué es preferible? ¿Salvar la vida de un ser querido tuyo que está muriendo? ¿O la vida de una persona que ya está muerta? Dígame. ¿Cómo se puede deber donar? ¿Cómo puede pasar en forma voluntaria algo que se te está obligando? ¿Algo voluntario es lo que se me está obligando? Mira, hay muchos casos hoy en día que son el tráfico de órganos. El tráfico de órganos a ti te están obligando. Te están obligando porque te secuestran y te pueden llegar a matar para donar tus órganos. Pero ¿qué pasa si todo el mundo donara? ¿Qué pasa si todo el mundo donara? Ese tráfico se disminuiría. Sociedad, como decía, teníamos que preocuparnos por el bien común. ¿Qué pasa con aquellas mamás que tienen hijos y que necesitan un trasplante de riñón, corazón y todo eso? ¿Qué es principalmente? ¿Favorecer la vida de alguien que se está muriendo o favorecer la vida de alguien que sí tiene que seguir viviendo para poder cuidar a sus hijos? Tantos casos han pasado hoy en día, tantos momentos de personas que sí necesitan la vida por otras personas que se están muriendo. ¿Qué pasa si es en el caso de nosotros, uno de nuestros familiares? ¿Qué desearíamos? Obviamente que ese órgano que aquella persona no va a utilizar más debería ser el órgano que le pudieran dar a la familia a nosotros para que sí pudiera vivir más. Posteriormente, les quisiera decir que tanto el corazón, pulmones, riñones, todos los órganos que tiene una sola persona, ¿cuántas vidas salvaría? ¿Cuántas vidas sería capaz de llevar para poder que siguiera viviendo? Quisiera continuar con María Fernanda, la cual les desarrollará mejor en los argumentos que yo les estoy presentando. Luego vendrá Karen, la cual hará el cierre y refutará los argumentos presentados por la contraparte. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Que pase el primer orador, Vanessa Roa, del equipo de cuenta con 5 minutos para su discurso.
distinguido jurado, estimada contraparte, público presente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Danitza Roa y represento el Colegio del Sagrado Corazón. Mi equipo está conformado por Priscila Cañete y Catherine Contreras. Nos encontramos aquí reunidos para debatir la siguiente premisa. Todas las personas deben donar sus órganos, ante lo cual nuestra postura es total y absolutamente en contra. Pero antes de adentrarnos al debate y exponer cualquier tipo de argumentos, debemos analizar y contextualizar fehacientemente la tesis para tener claro a qué vamos a referirnos. Para esto procederé a definir 4 conceptos claves. En primer lugar, personas. Dícese de aquel individuo que posee la capacidad de razonar y la capacidad de decidir libremente. Esta es una parte fundamental de la persona, la libertad. En segundo lugar, deben, es estar obligado a realizar algo o dar algo. Órganos, es un conjunto de tejidos que forman parte del cuerpo y estos cumplen una función en el mismo. Y por último, donar, es la acción de traspasar algo por voluntad propia. Y esto debe quedar absolutamente claro, es por voluntad. Ya hemos analizado y contextualizado la tesis, para lo cual procederé a dar los argumentos que sustentan nuestra posición. En primer lugar, si se presenta una gran cantidad de órganos porque todas las personas están obligadas a donar, estos no serán compatibles con las personas que lo necesitan. Además, estos órganos también pueden estar dañados. Por ejemplo, una persona que empezó a fumar desde los 14 años y se murió a los 60, sus pulmones estarán extremadamente destruidos. Entonces, ¿de qué servirá tener ese pulmón en un banco si se va a desechar? ¿De qué habrá servido poder abrir a esa persona muerta para poder sacar un pulmón que no sirve? Además, existen diversas religiones en nuestro país que no permiten la donación de órganos. Por creencias, no podemos atentar contra la libertad de culto de cada ciudadano. Adelante. No sé si en algún momento leíste la tesis que decía que deberían ser solo órganos dañados. Si los órganos que no sirven son los órganos que a una persona que ya murió quizás no le sirven y deberían servir a la persona para el bien de la persona, no un órgano dañado. Querida contraparte, déjame decirte que en la tesis no se especifica en ningún momento lo que tú me acabas de decir. Solo se especifica que las personas deben donar órganos. No importan las condiciones, no importa a quién se le irá a donar porque la tesis no lo especifica. Lo único que nos estamos abocando es a la donación de órganos. Prosiguiendo con los argumentos, se puede provocar un tráfico de armas. Si bien ahora que existen muy pocos donantes, se produce un tráfico, ¿cómo podemos ver la cantidad de tráficos, lucros que se producirán si tenemos un banco lleno de estos órganos? Además, se pasa por encima de las familias. ¿A quién quiere que su familiar, su hermano, su hijo, su padre, que se acaba de morir, quieren que lo esté en su tumba prácticamente deshecho, prácticamente hueco, por decirlo de alguna manera? Adelante. Donar, en el diccionario dice dar forma gratuita algo. Nadie dice que tengas que estar pagando en un banco para poder obtenerlo. Y a contraparte, déjame decirte que eso depende de cada persona y en todas partes existen personas corruptas. No podemos suponer que toda la gente va a donar sus órganos de manera gratuita. No podemos suponer que todas las personas tienen los mismos valores para realizarlo. Prosiguiendo, no estamos en contra de la donación, esto debe quedar muy en claro, pero sí estamos en contra de que todas las personas deben hacerlo. Además, existiría un banco sobresaturado como dije anteriormente. ¿Por qué? Porque los órganos que no se utilizarán luego de un tiempo determinado deberán ser botados, porque obviamente se empezarán a descomponer. Entonces, ¿de qué habrá servido poder diseccionar a una persona para extraer sus órganos si posteriormente habrá que llevarlo a un vertedero? Adelante. Dijiste que había muchas personas corruptas. Está bien, pero la tesis dice que deben donar sus órganos. Y donar es de forma gratuita. No existiría. Querida contraparte, te vuelvo a decir. Deben donar, obligación. Una vez que estos órganos llegan a una persona determinada, ¿quién te asegura a ti que ese órgano va a ser para una persona que verdaderamente lo necesita o que no se irá al extranjero porque hay una sobresaturación de órganos en un banco? Finalizando, todas las personas requieren órganos las que están enfermas, pero es necesario poder pasar a llevar la libertad de cada una de las personas. Es necesario pasar a llevar a cada una de esas familias que se le acaba de morir su familiar. Es necesario poder hundir más ese dolor en su corazón, además de extrayéndole todos sus órganos. Querida contraparte, quiero dejarles en claro que no todas las personas deben donar sus órganos. Por su atención, muchas gracias.
Agradecemos su participación y llamamos al segundo orador, María Fernanda Barra, del equipo afirmativo, que tiene 5 minutos para dar su discurso. Todas las personas deben donar sus órganos. Distinguido jurado, contraparte, público en general, moderador. Tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es María Fernanda Barra y junto a mi contraparte queremos confirmar que esto debe ocurrir. En primera instancia, como señaló mi compañera, nosotros vivimos en sociedad, es decir, estamos obligados a rechazar o de alguna u otra forma renunciar a algunos intereses individuales. Así es, tenemos derechos y deberes. Dentro de estos deberes podemos incluir respetar las leyes del tránsito, podemos incluir, debemos respetar la privacidad de los demás, debemos respetar cada una de las normas que se nos atribuyen por estar viviendo en sociedad. Pero al mismo tiempo es importante señalar que si vivimos en sociedad debemos estar preocupados no tan solo de lo que nos ocurre a nosotros, sino que también a nuestro entorno. Y dentro de ello es importante señalar además que al momento en que nosotros fallezcamos existen millones de vidas que van a seguir. ¿Por qué, señores del jurado? ¿Por qué, querida contraparte? No ser de alguna u otra forma solidarios, permitir que esas personas que están teniendo fallas en sus órganos puedan seguir desarrollando sus vidas, puedan seguir creciendo y seguir respirando junto a los suyos. Es importante señalar que la Declaración de los Derechos Humanos declara el derecho a la vida. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El derecho de las personas que siguen viviendo o el derecho de las personas que ya fallecieron? En un comienzo hablaste sobre los derechos y deberes que tienen todas las personas. ¿De qué derechos estamos hablando si los estamos obligando a donar sus órganos? ¿Quién los está respetando a ellos? Es importante señalar que tenemos derechos y deberes, pero el deber de nosotros es velar por el bien no tan solo de nosotros como individuos, sino que también de los demás. Y el momento en el cual nosotros decidamos donar nuestros órganos, también nos estamos preocupando de los demás. No es tan solo una obligación, bueno, yo te voy a obligar a que dones tus órganos, sino que también vamos a apelar al valor de la solidaridad al momento de donar nuestros órganos. Entonces tú mismo te estás contradiciendo porque dices que es un regalo, una solidaridad, pero al obligar eso ya no pasa a ser un regalo, una solidaridad porque estás obligando a alguien. Entonces ya no pasa por eso. Pero tú, cuando tú estés en un caso como en el cual estamos hablando, en el cual tu familiar se está viendo afectado por una enfermedad y requiere de un órgano, tú no te vas a ver obligada, sino que lo vas a hacer por solidaridad o por la valor ética que tú tienes. Lo mismo pasaría en muchos otros casos, donde las personas tienen claro que debemos tener valores éticos y morales, y dentro de ellos se incluye la solidaridad y además preocuparnos no tan solo por nosotros, no tan solo ser egocéntricos y decir yo no me puedo ir a una tumba como muy bien mencionó nuestra compañera Hueca, pero ¿por qué vamos a pensar de esa forma si aún así podemos ayudar a la vida de muchas otras personas que van a seguir creciendo? Finalmente los quiero llevar a un caso, el caso que ocurrió acá en Concepción, donde a un niño de 6 años lo secuestraron acá muy cerca en el mall y le extrayeron sus córneas. Lo dejaron muerto y con dinero en los ojos. El caso de los tráficos de órganos se está dando hoy en día y por ende que no todas las personas estén donando sus órganos no está siendo efectivo. Debemos permitir que las personas donen sus órganos para un bien común, para que todos podamos seguir viviendo cuando nos vemos en un caso de enfermedades terminales u otras. Por ello, señores del jurado,